es el más antipático de todos, ¿sí? Al vivir en el siglo XVII, Hobbes está fundamentando la monarquía absoluta. Todavía no hay planteos de una democracia. Pero ¿por qué se lo considera Hobbes, pese a fundamentar la monarquía absoluta? ¿Por qué se lo considera Hobbes a veces como el precursor de la Ilustración o incluso como uno de los primeros autores de la filosofía política? Porque intenta darle a la monarquía una fundamentación racional. A diferencia, digamos, de la monarquía tradicional o la monarquía que en sí van a criticar los ilustrados, que tienen una fundamentación religiosa, es decir, yo soy rey de tal lado porque el Papa dice que yo tengo que ser el rey de tal lado. Acá lo que hace Hobbes es sacar a Dios del medio, sacar a la iglesia del medio y lograr que la monarquía pueda fundamentarse por sí misma desde un fundamento de manera racional y social. O sea, que no pueda ser cuestionada social y racionalmente la monarquía inglesa. ¿Por qué quiere que no sea cuestionada la monarquía inglesa desde un punto de vista racional y social? Porque es cuestionada desde un punto de vista religioso. ¿Sí? Cuando Enrique VIII decide separarse de la Iglesia Católica y fundar la Iglesia Anglicana y ser él el máximo ministro de la Iglesia Anglicana, pierde todo el aval de la Iglesia Católica como rey. Entonces, ¿qué le interesa a Hobbes? Que siga siendo rey Enrique VIII y que le siga siendo reyes, digamos, sus hijos. Para eso no se tiene que basar en un principio religioso, porque el principio religioso está haciendo aguas ahí. Se va a basar en un principio racional y en un principio social. Después hay otro tema que nos guste o no nos guste ese principio, es otra cuestión. Pero esa es la idea de Hobbes y por eso se lo considera uno de los primeros autores de la filosofía política, porque trata de darle a la forma de gobierno una fundamentación racional. Bien, pasada esta cuestión, hay que decir lo siguiente, que Hobbes en muchos aspectos continúa las ideas de Maquiavelo. ¿Sí? Para Maquiavelo, el hombre es malvado por naturaleza. En el caso de Hobbes, Hobbes no dice ni que el hombre es bueno ni malo. Pero, digamos, el hombre actúa conforme a su egoísmo. El hombre es egoísta. O sea, aquello que en Maquiavelo era maldad, en Hobbes se vuelve egoísmo. Y no le está poniendo al egoísmo ninguna carga moral, sino que el egoísta piensa en sí mismo sin importarle los demás. Está bien lo que dice Rodrigo, que en el estado de naturaleza el egoísmo está vinculado a la ley natural. Está vinculado a la ley de supervivencia. Ahora bien, ¿qué es la ley natural en Hobbes? Bueno, la ley natural en Hobbes es el amor a mí mismo. Es decir, la ley natural me obliga a hacer o utilizar cualquier medio a mi alcance con tal de obtener el fin de conservar mi propia vida, mi integridad y mi libertad. Aún matar a otro, aún esclavizar a otro, aún someter a otro. ¿Sí? O sea, la violencia, la muerte, la esclavitud de otro es válida con tal de conservar mi propia vida, mi propia libertad o mi propia integridad. ¿Por qué? Porque no hay leyes, ¿sí?, que regulen. Entonces yo me las tengo que valer solo. ¿Sí? Esa es la idea hobbesiana. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que para Hobbes el estado de naturaleza se convierte necesariamente, con eso quiere decir en el libro que el estado de naturaleza es connatural al estado de guerra, se convierte en un estado de guerra. O sea, sí o sí, el hombre se vuelve el lobo del hombre. Sí o sí, el hombre es depredador del hombre. Sí o sí, vamos a vivir en un estado de permanente guerra, de permanente disputa o de permanente violencia entre nosotros. Esa es la idea hobbesiana. ¿Por qué? Por la ley natural. Pero aparte de por la ley natural hay tres causas que hacen que en este estado de naturaleza devenga un estado de guerra. Antes de explayarme en esas tres causas, tengo que explicar lo siguiente, que para Hobbes, en el estado de naturaleza, no hay propiedad privada. Entonces hay posesión, hay usufructo de los bienes. Y como tenemos una libertad absoluta, todos nosotros tenemos
libre disposición, digamos, a usufructuar los bienes que están en la naturaleza. Es decir, que yo veo un árbol de manzanas y tengo libre disposición a agarrarme las manzanas, o veo un conejo ahí dando vuelta y tengo libre disposición a agarrarme el conejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la cuestión va a estar cuando en vez de yo querer agarrar las manzanas que estén en el árbol, quiero agarrar las manzanas que estén en una canasta que juntó otro. ¿Qué pasa? Por más que las haya juntado otro, las manzanas, en Hobbes, las manzanas siguen siendo de la naturaleza. Entonces yo tengo libre disposición a agarrar esas manzanas. ¿Qué ocurre? El otro se va a defender. Entonces ahí van a empezar las causas que van a generar que el estado de naturaleza devenga un estado de guerra. Esa libre disposición a obtener los bienes de la naturaleza, dado que no hay propiedad privada, o sea que no hay leyes para garantizar, decir, esto es mío o esto es de aquel, nos van a llevar sí o sí al estado de guerra. Pero para ir más claramente, ¿cuáles son esas causas? Bueno, la primera causa es la competencia, que es cuando dos o más individuos compiten por un mismo bien. ¿Sí? Supónganse las manzanas juntadas en la canasta, o una porción de tierra. Bueno, entramos a competir y en esa competencia hay una lucha a muerte y el que gana, bueno, va a usar eso que disponía, hasta que no venga otro y te establezca también competencia con respecto a eso. La primera causa de guerra es la búsqueda de apoderarse de un bien y la competencia con los demás para apoderarse de ese bien. La segunda causa es defensiva, ¿sí? Tiene que ver con la defensa y la llama la seguridad o la búsqueda de la seguridad. O sea, la causa es la inseguridad y lo que busco es mi defensa o mi seguridad. Por ejemplo, yo junté un par de manzanas y tengo miedo de que venga otro y me las quiera quitar. Entonces, antes de que otro venga a quitármelas, cualquiera que veo cerca, bueno, establezco una lucha a muerte, ¿no? Para que no me quiten o sea, para que no me maten y me quiten las manzanas, ¿no? O sea, es la causa defensiva, ¿sí? Lo llama como causa es la inseguridad y tiene como propósito la propia defensa. Y la tercera causa es la que está vinculada a demostrar a los demás que soy superior. Entonces establezco una lucha a muerte con alguien para mostrarle al resto que soy superior, es decir, para ganar la gloria, para ganar el respeto, para ganar la reputación. Eso, así se llama la tercera causa, ¿sí? Por la gloria o la reputación. Entonces, no importa cuál sea la causa, siempre va a haber alguna de estas tres causas que van a terminar desencadenando que el estado de naturaleza sea un estado de guerra. Esa es la idea de Hobbes. O sea que sí o sí en el estado de naturaleza siempre vamos a terminar todos contra todos. Para ilustrar un poco el estado de naturaleza de Hobbes hay que pensar en Juegos del Hambre, cuando mandan a los muchachos ahí a hacer los juegos en pareja, ¿no? Que es un todo vale y el que sobrevive, bueno, va a ser el que gana. O también Walking Dead, ¿no? O sea, que están en un estado completamente de anomia, sin figuras de autoridad, más que los líderes así chapuceros que puedan ir saliendo. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, viven en un estado de guerra, permanentemente hay desorden, descontrol, grupos que se atacan unos contra otros. Eso es un poco la mirada hobbesiana del estado de naturaleza, ¿sí? O sea, que en el estado de naturaleza jamás podríamos vivir bien, sino que sería un desastre como Walking Dead, o también otra serie más vieja, que ya me había olvidado, Los. ¿Sí? En Los, cuando caen en esa isla desierta, algunos son más razonables, quieren actuar más estilo Locke, y otros quieren estar, no estoy hablando de Locke el personaje, estoy hablando de Locke el filósofo, porque Locke el personaje tiene muy poco del Locke filósofo. Quieren actuar más tipo Locke y otros actúan completamente en el sentido hobbesiano. ¿Por qué vamos a salir de ese estado de naturaleza ahí? Porque la verdad que es un estado de naturaleza que no se puede nada, o sea, literalmente no se puede producir ni se puede comerciar, es decir, a mí no se me puede ocurrir en ese estado de naturaleza decir, bueno, voy a plantar tomate, porque cuando el tomate esté más para cosechar, me van a pegar un palo por la cabeza y me lo van a robar. Entonces no hay posibilidad de producir.
tampoco hay posibilidades de acuerdo a este criterio de Hobbes. O sea, supongo que o yo conseguí manzana y veo que otro consiguió banana. No hay posibilidad de decirle, bueno, a ver, cambio un par de manzanas por un par de bananas. No. O sea, si yo quiero las bananas del otro, voy a tratar de matarlo. Si el otro quiere mis manzanas, va a tratar de matarme, ¿no? O sea, es un poco esa idea. No hay posibilidad ni de producción ni de comercio. Entonces tenemos que salir de ese estado de naturaleza. Bien, vamos a salir a través del pacto. ¿Qué pasa? El pacto de Hobbes es uno de los pactos más complicados, porque no todos pactan. Pactan algunos, ¿sí? O sea, pactan todos menos uno, menos el que va a ser soberano. Para Hobbes tiene que ser así. Porque para Hobbes es importante que al menos un individuo, o que en realidad un individuo, conserve su libertad como una libertad absoluta. ¿Sí? Porque todos los que vayamos a pactar, o todos los que pacten, van a perder esa libertad absoluta para transformarla en una libertad civil. Pero para Hobbes es importante que al menos un individuo, sobre todo un individuo, no pierda esa libertad absoluta. Porque una vez que formemos el Estado, alguien tiene que crear las leyes. Y a los otros, al haber pactado y al haber aceptado ser regulados por la sociedad civil, ya no podemos crear las leyes. Esa es la concepción de Hobbes. Ya nosotros al pactar no podemos crear las leyes. Entonces, como no podemos crear las leyes, tiene que haber alguien que no haya pactado para así crear las leyes. Y que esté por encima de las mismas leyes, que ese va a ser el soberano. Entonces, el pacto hace que las personas, o sea, establece la desigualdad, o sea, aquella igualdad natural, se pierde en el pacto y aparece la desigualdad, en principio, entre pactantes y no pactantes. Los pactantes van a devenir súbditos, el no pactante va a devenir soberano. Para Hobbes tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, entiende Hobbes, está fundamentada en el Estado. Y el Estado, entiende Hobbes, tiene que ser un ser viviente, tiene que ser un leviatán. Y la única manera en que sea un ser viviente el Estado es que el Estado esté encarnado en una persona física. Es decir, que el Estado, que es una persona artificial, ya explico qué significa esta palabra, tiene que estar encarnado en una persona física. Entonces ahí aparece otra distinción en el pacto, persona artificial y persona física. ¿Qué es la persona artificial? Bueno, la persona artificial es una representación de otras personas. Supónganse, si yo digo la Universidad de La Matanza, es la representación de toda una comunidad, de la comunidad de los estudiantes, de la comunidad de los ingresantes, de la comunidad de los docentes, de la comunidad de los no docentes, de las autoridades, todos los que pertenecen a La Matanza, somos representados por la Universidad de La Matanza. Pero la Universidad de La Matanza no es una persona física, es una persona artificial, nos representa. Hobbes entiende que las personas artificiales tienen que ser encarnadas por alguien físico. Por ejemplo, la Universidad de La Matanza, como cualquier otra universidad, tienen sus máximas autoridades que son los rectores, o las naciones actuales tienen sus máximas autoridades que son los primeros ministros o los presidentes. Pero Hobbes entiende que esa máxima autoridad tiene que estar encarnada en una persona física. Entonces, a ver, la persona artificial es una representación de un conjunto, mientras que la persona física es una persona natural, o la persona natural es una persona física, y puedo usar los dos términos en equivalentes, ¿no? Sí, la persona natural es una persona física que es autora de sus dichos y actos. Y aparece otra expresión, porque el pacto nos diferencia entre autores y actores. Entonces, recapitulemos y así puedo seguir avanzando. El pacto se divide entre pactantes, que de ahí van a salir los súbditos. Los súbditos son personas físicas porque son autores. ¿Autores de qué? De sus dichos y actos. Es decir, que supónganse, si yo voy mañana frente a la Casa Blanca, digo una serie de improperios al presidente de los Estados Unidos, estoy sujeta a las leyes de los Estados Unidos a que, bueno, me condenen o me traten como requieran las leyes por haber dicho una serie de improperios, ¿no?
al presidente de los Estados Unidos, ¿sí? O como pasó acá hace unos años atrás cuando estaba Macri, era presidente, que hubo unos chicos, le mandaron unas amenazas a Macri. Claramente era una joda porque no tenían ni con qué amenazar, pero no importa, vos no podés hacer en joda una amenaza. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, es un delito amenazar, y amenazar a un jefe de Estado ni que hablar, o sea, es peligro de magnicidio. Entonces estuvieron, no me acuerdo, supongo que ya los deben haber liberado, pero estuvieron un montón de tiempo, hasta donde yo creo que habían estado bastante tiempo presos, o menos un tiempo, por hacer una burrada. A lo que voy, las personas físicas, o sea, estoy ejemplificando con algo sonso, pero las personas físicas somos dueños de nuestros dichos y actos, porque somos autoras, entonces nos responsabilizamos, aunque yo diga, ay, no, pero espera, era una joda, no te lo tomes en serio. No importa. Soy dueña de mis dichos y actos. Entonces, sí, el soberano es una persona artificial porque representa, ¿sí?, a todos los súbditos, ¿sí?, a todas las personas naturales o físicas que pertenecen al reino en este caso, pero además de todo, esta persona artificial es actor, no autor. ¿Sí? Él se vale de esta distinción de dramaturgia teatral, donde supónganse el actor que interpreta a Romeo no es el autor de las líneas que dice, el autor de las líneas que dice el actor que está representando a Romeo es Shakespeare. Entonces, ¿qué pasa? Según Hobbes, el soberano, el rey, no es autor de lo que dice, él es un ejecutor de lo que dice. Los autores de lo que dice el rey somos los súbditos, es el pueblo. El rey solamente le da cuerpo a esa persona artificial. Y acá hay una cuestión que es muy importante. La persona artificial se devora a la persona física. Es decir, la persona física desaparece como tal. Y todos los actos que haga el soberano es el Estado el que los está haciendo. Es el rey, o sea, si el rey de Inglaterra le pega un cachetazo al hermano o a alguien, no es la persona física la que le está pegando el cachetazo, es el Estado de Inglaterra que le está pegando un cachetazo a alguien. Así, ni que hablar cualquier disposición que plantee el rey de Inglaterra, ¿sí? Desde ir a una guerra, desde mandar a alguien a matar, o de plantear una ley. Cualquier disposición que plantee el soberano no lo hace la persona física, sino lo hace la persona artificial. Haciendo una comparación, Jorge Bergoglio es Francisco I. Jorge Bergoglio es la persona física, Francisco I es la persona artificial, que es la iglesia. ¿Sí? O sea, de la lógica hobbesiana, Francisco I es la iglesia católica. Cualquier acto que diga o haga Jorge Bergoglio no lo hace en función de que es Jorge Bergoglio, lo hace en función de que es la iglesia. O sea, si un cardenal cualquiera dice una barrabasada X, bueno, es un cardenal cualquiera que después, bueno, las autoridades, digamos, de la diócesis o del Vaticano podrán decir, no estamos de acuerdo con el proceder que ha tenido este cardenal, este obispo. Bueno, perfecto, porque está hablando a título personal. O sea, más allá de que tiene una autoridad social o de una autoridad religiosa, no deja de ser una persona física. Pero en el caso del Papa, no es una persona física, es la iglesia misma. Entonces, si el Papa dice, supónganse que un determinado grupo de personas debiera estar excluido de la sociedad, una cosa delirante a propósito, ¿no? Los trasplantados debieran estar excluidos de la sociedad, no es la persona física la que lo está diciendo, es la misma iglesia católica. Sí, o sea, la persona física ha sido devorada por la persona artificial. Entonces, del pacto surgen todas estas diferencias. Entonces hay una cuestión que es fundamental, que lo vi muy repetidamente en los cuestionarios de ustedes y de otras comisiones, que es la de que el pacto lo hacen todos. En Hobbes, no. En Locke y en Rousseau, sí. Pero en Hobbes, no todos pactan. Es necesario que haya uno que no pacte
para que pueda ser el monarca. Ahora bien, este que no pacta, que por eso va a ser soberano, persona artificial y ejecutor, es decir, que él nunca va a ser responsable de nada que haga y diga, bueno, es el que puede hacer las leyes, tiene un poder absoluto. Plantea, por eso Hobbes, una monarquía absoluta, es que tiene un poder absoluto. Es decir, que tiene concentrado en sí mismo los tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, es decir, el poder de dar leyes, hacer las leyes y no cumplirlas él, eso es fundamental en la monarquía absoluta que plantea Hobbes, ¿no? Monarca dicte una ley no significa que él la cumpla. O sea, no la tiene por qué cumplir. Cualquier parecido con la realidad, me callo la boca. Pero esa es una función del monarca, o sea, él no tiene por qué cumplir las mismas leyes que él establece, porque está encima de las leyes. Y también tiene la máxima autoridad con respecto al poder judicial. ¿Por qué digo la máxima autoridad? Y porque el rey habitualmente no estaba en todos los juicios habidos y por haber. Tenía jueces a los que designaba para llevar a cabo juicios. Obviamente que las cuestiones importantes las llevaba a cabo él, o en última instancia él tenía. De hecho, mientras existió monarquía, y creo que todavía existe en los países donde hay monarquía, o sea que aunque en sí estén gobernados por primer ministro, indulto del rey creo que se le llama, perdón, un indulto del rey, ¿sí? O sea, vos podés ser condenado por las leyes porque te encontraron que eras el asesino de 40 personas, tienen todas las pruebas, pero si el rey te indulta, te indultó. No hay vuelta. Igual las monarquías actuales tienen funciones restringidas, pero dentro, aunque sean funciones restringidas, algunas cosas siguen bastante vigentes de lo que dice Hobbes. Y otra de las cosas importantes del planteo de Hobbes es que el rey plantea el derecho consuetudinario, el uso y las costumbres, es decir, que el rey puede, supónganse, decir cómo debemos de vestir, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé hasta qué punto realmente es cierto, porque no es que me puse a leer libros de historia para saber esto, pero bueno, supuestamente se dice, así en fuentes no demasiado oficiales, que la reina Isabel I o Elizabeth I, lo mismo, a las mujeres de la corte les prohibía usar determinados colores, lo cual no me llamaría la atención, porque entraba dentro de justamente de las atribuciones del rey. Poder decirte cómo me tengo que vestir o cómo no me tengo que vestir. Poder decir a qué religión tengo que pertenecer, a qué fiestas vamos a celebrar, qué fiestas no vamos a celebrar. En fin, entra dentro de las libertades del rey. Es la distinción entre deber civil, obligación civil y libertades civiles. Son tres cosas distintas. La libertad civil es la libertad que el súbdito tiene permitida por las leyes. ¿Sí? El rey dice que puedo navegar en el río. Pues si el rey dice que puedo navegar en el río, independientemente si voy a navegar en el río o no, bueno, lo puedo hacer. Es una libertad civil que tengo. O tal vez la libertad civil que tengo de navegar en el río porque no hay una ley expresa que el rey diga no se puede navegar en el río. Entonces, hasta que no diga no se puede navegar en el río, bueno, yo tengo permitido navegar en el río. Eso es una libertad civil. Una obligación civil es algo, digamos, es como un impuesto, es decir, es algo que tengo que cumplir, hacer sí o sí, es decir, básicamente una carga impositiva, es decir, es algo que debo realizar sí o sí sin obtener ningún beneficio. Y el deber civil es muy similar a la obligación civil, porque tampoco voy a obtener ningún beneficio, pero en vez de ser una carga impositiva, o sea, en vez de ser una carga de dinero o algo que yo le tenga que dar al fisco, ¿sí? O sea, por ahí no es dinero lo que tengo que dar al fisco, sino es un porcentaje, no sé, de mis propiedades, o un porcentaje de mi producción, o un porcentaje de, no sé, si soy una persona que me dedico a la importación-exportación, un porcentaje de las mercaderías que estoy sacando o trayendo. O sea, a veces no es el dinero, sino es otra cuestión material. El deber no es algo material, sino es alguna función que tengo que hacer, digamos, para la corona o para el Estado, sin obtener ningún beneficio. Por ejemplo, ir a la guerra. ¿Sí? Si el rey dice que tengo que ir a la guerra para defender, digamos, al Estado, tengo que ir a la guerra. Listo, aunque pueda terminar muerto. Y lo último que puedo decir desde Hobbes, yo tengo el derecho
digamos, si me entero de que el rey me mandó a matar, ¿sí? De que sí, que voy a ser encarcelado y corre riesgo mi vida, hay la ley natural, la supervivencia, es el amor a sí mismo, es superior, dice Hobbes, a la ley civil. Que cuando yo veo comprometida mi ley natural, yo puedo, digamos, fugarme, puedo intentar escaparme para salvarme de esa situación. O supónganse que el rey diga, no, está prohibido defenderse si te vienen a asaltar o te vienen a asesinar. Bueno, yo tengo derecho de defenderme igual y después tener que huir, porque me voy a volver a ver un infractor de la ley, ¿no? O sea, supongamos que me vienen a asesinar, está permitido que me vengan a asesinar y no que me defienda, de acuerdo a las leyes que dice el rey, supónganse, ¿no? Si yo me defiendo, bueno, tendré que huir, porque en realidad mi ley natural es superior a mi ley civil. ¿Sí? O sea, en última instancia, el hombre ha cedido todo lo que quieras por la sociedad civil, pero la supervivencia, el instinto de supervivencia no lo cede nunca. O sea, eso es básicamente, en conclusión, lo que nos está diciendo Hobbes. Sí, escucho ahora las dudas que puedan haber quedado, que no hayan sido resueltas de Hobbes. Profe, yo tengo una duda de una pregunta que dice, ¿cómo fundamenta Hobbes la igualdad natural de los hombres en lo corporal y en lo espiritual? Creo que no hace mucho Bien, fundamento en el libro. no, algo que nos dice Hobbes es que en lo físico los hombres podemos nacer desiguales, es decir, algunos nacer más fuertes y otros más débiles. Pero no hay nadie tan fuerte que no pueda ser vencido por la suma de dos o tres, es decir, dos o tres que se junten para vencerlo. Y en lo espiritual se refiere a lo intelectual o a las destrezas, y hay quienes, digamos, tienen mayores destrezas o mayor intelecto, y según Hobbes, esas inferioridad que otros pueden tener respecto de gente que es más hábil o más inteligente, se puede compensar por la vía del entrenamiento. Es decir, a través del entrenamiento yo puedo alcanzar un nivel aceptable o más o menos acercármele a aquel que nació mejor, intelectualmente mejor dotado. ¿Sí? O sea, se refiere a eso. Otra cosa importante es que el monarca es vitalicio en Hobbes, ¿sí? No le podemos pedir al monarca que renuncie. Tampoco podemos conspirar contra el monarca por más malo que sea, hay que esperar que se muere, que venga el que sigue en línea sucesoria y cruzar los dedos que sea mejor que el que se fue y que no sea peor, ¿no? O sea, es un poco esa idea. También la soberanía, otra de las características que tiene el planteo hobbesiano es que la soberanía es indivisible, o sea, solamente le pertenece al rey. No puede compartir su soberanía ni sus funciones con nadie más. O sea, ni con el hijo, ni con la esposa, ni con nadie. Es complejo si como filósofo está haciendo una crítica o no, porque sí, está fundamentando un orden dado, pero hay que tener en cuenta que ese orden dado está cuestionado. Entonces, no es que lo está fundamentando de una manera crítica, indudablemente tiene sus consideraciones donde entiende que ese orden dado es mejor a otro orden dado que venga, o sea, que venga un rey impuesto por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, porque en realidad ahí no está en cuestionamiento si cambiamos un rey por una democracia. Ahí lo que está en cuestionamiento es cambiamos un rey inglés por poner un rey español, por ejemplo, o un rey escocés o un rey irlandés, o hacemos un casamiento entre una de las hijas en este caso era María, la hija mayor del rey de Enrique VIII, con el rey español, ¿no? O sea, lo que está en cuestionamiento ahí es que tenemos un rey anglicano e inglés o tenemos un rey extranjero y católico. Bueno, frente a eso, él prefiere un rey inglés, aunque sea anglicano. Esa es la idea. Delfina, te escucho. Sí, una consulta. ¿Ley y libertad civil serían lo mismo o tampoco serían? No es lo mismo. Es complejo, porque la ley es más amplia, porque dentro la ley civil entra de todo, o sea, entran los derechos, las obligaciones, los deberes, las libertades, es decir,
es todo lo que forma parte, digamos, de los edictos del rey. O sea, dentro de los edictos del rey están las libertades, las obligaciones, o sea, es parte de la ley, pero, o sea, la libertad civil es una parte de la ley civil. O sea, mi libertad civil está protegida por la ley. Eso sí. Y otra consulta. Sí. Vos que habías dicho hoy que era la libertad civil, porque no llegué a notar eso. Lo que dije que la libertad civil es la libertad que me permiten las leyes. ¿Sí? Si el rey dijo que puedo navegar en el río, puedo navegar en el río, aunque no vaya a navegar en el río. O si el rey dice que puedo tomar mate en la plaza, puedo tomar mate en la plaza. O si el rey no prohíbe que tome mate en la plaza, puedo tomar mate en la plaza. Eso es la libertad civil. Es la libertad que tiene el súbdito amparada por la ley. O regulada por la ley, si prefieren llamarlo. Bueno, vamos con lo.